Vamos a continuar con nuestro estudio del libro del Evangelio de Marcos. Si mal no recordamos, ¿verdad? Hace 8 días leímos capítulo 1, versículo 1 al 11 y hoy vamos a continuar el estudio en Marcos capítulo 1, versículos 12 al 20. Y dice así la palabra de Dios. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: «Vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas». Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Este es el pasaje que hoy vamos a leer y de verdad te invito a que esta semana tú otra vez lo puedas meditar. Recordemos que la Biblia tiene 2 partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estamos ubicados en el Nuevo Testamento y sé que ya hay familias que ya tienen su Biblia y damos gracias a Dios por eso. Entonces, buscamos el Evangelio de Marcos, es el segundo Evangelio del Nuevo Testamento, aunque fue el primero en escribirse, pero en la Biblia, en su orden, es el segundo. ¿Ok? Y es el pasaje que vamos a reflexionar un poco sobre estos versículos. Acordémonos que en el versículo 11, Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Y bueno, aquí ya en el versículo 12 nos está diciendo, más adelante, que Juan el Bautista pues es arrestado. Entonces, vamos a imaginar esta escena donde Jesús es bautizado. Es bautizado, pero ahí pasa un evento muy importante que no debemos pasar por alto, sino que nos da pie para esta reflexión. Y es cuando Jesús es bautizado y del cielo se abre y hay una voz que dice: «Este es mi Hijo amado, en quien yo me gozo». Entonces ahí vemos claramente que está la voz de Dios afirmando la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Entonces Jesús, después de ser bautizado, Dios afirma la identidad de Jesús como su Hijo amado y también en quien le produce mucho gozo, y también Dios está diciendo que a Él debemos de escuchar. Esto es algo muy importante que Jesús escuchó y necesitaba escuchar de su Padre. Algunas experiencias podemos pensar de nosotros qué tan importante es la voz de nuestros padres para ciertas cosas. Y también nuestros padres son quienes afirman nuestra identidad. Quizás si no hemos tenido unas buenas experiencias con nuestros padres terrenales, quiero decirte que tenemos a un Padre Celestial, en quien podemos también buscar en nuestra identidad y en quien también podemos sentirnos y de verdad relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Y que Dios nos está diciendo que podemos y que tenemos y podemos ser sus hijos a través de Jesús. Y eso es algo importantísimo, porque eso no solamente define tu identidad, sino también que te sientes amado y aceptado. Entonces, Jesús escucha esto, pero también dice el texto que Jesús fue guiado por el Espíritu
y llegó al desierto. El texto describe al desierto como un lugar en donde habían animales salvajes, fieras. Jesús estaba en la intemperie y podríamos pensar que estaba vulnerable, ¿verdad? Y tenía carencias. Y aunque aquí el texto no describe, pero en otro sí pasaje, también enfrentó Jesús hambre. También empezó a tener necesidad física, empezó carecía de seguridad, carecía de protección, carecía de provisión de alimento. Sin embargo, también Marcos está describiendo, por otro lado, que los ángeles lo cuidaban y que en ese lugar fue tentado por Satanás. Si quieres saber más la historia sobre lo que Jesús pasó por el desierto y cuál fue ese diálogo, puedes verlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1 y al 11. Te invito a que lo leas y que puedas ver todo ese diálogo que tuvo Jesús con Satanás. Y también podemos celebrar cómo fue vencido Satanás. Entonces menciona Marcos que fueron 40 días. Y aunque pues Marcos no detalla ese diálogo, ¿verdad?, que tuvo con Satanás, podemos observar que Jesús pues venció la tentación, ¿sí? Y que su identidad fue afirmada como hijo de Dios y su misión y su tarea y su propósito pues no fueron frustrados. Era necesario que Jesús pasara por ese desierto, por esa experiencia, para afirmar su identidad, pero también para mostrarse victorioso y mostrarse capacitado para la obra que iba a empezar a emprender en Galilea. En momentos difíciles y también en tentaciones debemos recordar quiénes somos y debemos reconocer que aunque nuestros ojos físicos no puedas ver, y aunque en ese momento nuestras emociones no puedan sentir la presencia de Dios, debemos de creer que la protección de Dios está cuidando de nosotros. El Espíritu Santo es quien nos da esa convicción, que Dios está cuidando de nosotros, que Dios va a proveer de lo que necesitamos. Entonces es la fe lo que nos hace reconocer que en medio del desierto, en medio de fieras, en medio de situaciones vulnerables, en medio aún de la necesidad económica, Dios cuida de nosotros. Cuando nosotros nos comprometemos con Dios y cuando nos comprometemos a seguirle, a servirle, a hacer la tarea por la cual Él nos ha encomendado, cuando Él nos afirma como sus hijos, créeme que eso también va acompañada la tentación y las pruebas. El seguir a Jesús no nos hace libres de tentaciones y de pruebas. De hecho, va acompañado de tentaciones y de pruebas. Y es necesario que pasemos por ellas, porque a través de ellas también podemos ver que nuestra fe se fortalece y también podemos recordar quiénes somos nosotros, pero también quién es Dios para ti. Recordemos que en las tentaciones estamos vulnerables y necesitamos reconocer que estamos necesitados de la presencia de Dios. Pero también es importante recordar que Dios nos da recursos, nos da su palabra y es importante conocerla, porque a través de ella podemos recordar que Dios ama a sus hijos y que nunca, nunca nos va a abandonar y no nos va a desamparar. Que tenemos que aprender también a invocar su nombre. Tenemos que aprender a reconocer los recursos y las salidas que nos presenta Dios en momentos de prueba para no dejarnos intimidar o atemorizar o tomar salidas equivocadas solamente para salir de esa tentación o de esa prueba. Entonces recordemos que al reconocernos como hijos de Dios, también Satanás no quiere eso. Él no quiere que creamos en Dios, Él no quiere que le sirvamos. Y en el camino nos vamos a poder enfrentar y nos vamos a enfrentar a tentaciones y también a pruebas. Pero recuerda que cuando las enfrentamos, la presencia de Dios está ahí en medio de nosotros también y hay ángeles que protegen nuestra vida.
Recuerda momentos en tu vida que estuviste tan vulnerable. Recuerda cómo es que te ha protegido Dios. Recuerda la fidelidad de Dios. Recuerda cómo es que Él está invitándote a que creas en Él. Que aunque tus ojos físicos no estén viendo la presencia de Dios, tenemos también ojos espirituales, tenemos también la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos está recordando una y otra vez que no cedamos el control a Satanás, sino que le cedamos el control a Dios y que podamos, no renunciemos a nuestros principios, no renunciemos a nuestros valores, no vamos a negociar tampoco ni a vender nuestra alma para nada más por salir del paso, ¿verdad? Satanás también es mencionado en la Biblia como el engañador, el calumniador. También puede disfrazarse como ángel de luz. Y necesitamos aprender a tener discernimiento, aprender a reconocer cuando realmente estoy en una prueba y yo voy a tomar una salida. ¿Realmente es la salida que Dios quiere que yo tome? ¿Es la decisión que Dios quiere que yo tome? ¿Es la manera que Dios quiere que yo resuelva esta situación? Hagámonos esas preguntas, invitemos la presencia de Dios para esas decisiones, para esas acciones, por más desesperados que estemos, por más angustiados que estemos, no tomemos medidas equivocadas. Preguntémosle a Dios y reconozcamos que Dios está ahí en medio, protegiéndonos, cuidándonos, pero también nos quiere guiar y guiar también hacia su presencia y hacia su voluntad. Entonces vamos a seguir con esto y bueno, sabemos entonces que Satanás no quiere que nos comprometamos con Dios, Él no quiere que avancemos, pero Dios es más grande y más poderoso que Satanás. Entonces tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu, ¿sí? Y de esa manera podemos salir victoriosos de cualquier prueba. También el texto relata que Jesús entra en Galilea. Galilea era una zona de mucha pobreza, de mucha opresión, de mucho abuso de poder por parte del Imperio Romano, y era una zona también olvidada. Y justamente ahí es donde Jesús decide entrar a iniciar su misión. Entonces ahí en Galilea fue donde él predicó la buena noticia y también afirmó las palabras de Juan el Bautista, porque dijo: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca, ¿sí? Y otra vez Jesús hace esa invitación al arrepentimiento, que es indispensable el arrepentimiento, como habíamos explicado hace 8 días, para poder experimentar el perdón y el amor de Dios. Y no solamente era arrepentirse, sino que también Jesús nos invita a creer en la buena noticia del reino de Dios. ¿Y cómo describimos el reino de Dios? El reino de Dios es la presencia de Jesús en tu vida. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en un lugar específico. El reino de Dios no consiste en practicar una religión. El reino de Dios no consiste en rituales. El reino de Dios consiste en que reconozcas que tu vida necesita un giro y necesitas cambiar y pedir perdón. El reino de Dios significa que debes de creer en la buena noticia, es decir, en la presencia de Jesús, que puede hacer un cambio significativo a tu vida, que puede darle propósito a tu vida y que te da también una nueva identidad. Y la identidad es que eres hijo de Dios e hija de Dios. Entonces Jesús, en esa invitación, dice el texto que también está en la orilla del mar de Galilea, y entonces llama a hombres cotidianos, ¿verdad? Eran hombres, eran pescadores, también personas muy trabajadoras y también muy necesitadas y oprimidas por el Imperio Romano. Sin embargo, Jesús los escoge a ellos y tienen nombre. Son hombres que tienen nombre, que tenían sus familias también, que eran personas también con preocupaciones y con situaciones difíciles como tú y como yo. Entonces Jesús llama a Simón, también llama a su hermano Andrés, al hermano de Simón llamado Andrés, llama a Santiago, a Juan, que eran hijos de Zebedeo,
Y parece ser que Zebedeo tenía personas a su cargo que también le ayudaban. Y pues Santiago y Juan deciden inmediatamente, y Simón y Andrés deciden, tan pronto escuchan la invitación de Jesús, deciden inmediatamente dejar sus redes de pescar en ese momento y hacen un giro en su vida. Y yo creo que ellos ya habían escuchado historias de Jesús, y el solo hecho de saber que Jesús estaba llamándoles a ellos, yo creo que en ellos tuvo un impacto tan profundo que por supuesto que no lo tuvieron que pensar, porque sabían que si iban a estar siguiendo al Maestro, si iban a estar siguiendo al Mesías, entonces ellos estaban con la convicción que en medio de la opresión, que en medio de la necesidad, que en medio de sus realidades, Jesús iba a marcar una diferencia en sus vidas. Y ellos estaban abiertos a esa invitación. Ellos estaban no estaban esperando la invitación, pero estaban abiertos a que algo nuevo sucediera en sus vidas. Y eso nuevo sucedió, y sucedió de una manera muy cotidiana. Y así Jesús puede hacerte a ti la invitación. En cualquier día, Jesús quiere aparecerse y quiere presentarse en tu vida. Y se presenta a través de su palabra, se presenta a través de personas, a través de milagros en nuestra vida. Y nos está diciendo, ven y sígueme, ¿ok? Es un evangelio, el reino de Dios es un evangelio que se comparte con otras personas, que no es exclusivo de una sola, sino que se comparte y que se muestra y se revela en la cotidianidad. No tienes que alejarte de tu realidad para que puedas escuchar la invitación de Jesús. En tu día a día, pregúntate si Jesús te está invitando a que le sigas. ¿Cómo seguir a Jesús mientras estamos limpiando la casa? ¿Cómo seguir a Jesús mientras estamos cuidando a nuestros hijos? ¿Cómo seguir a Jesús en el trabajo? ¿Cómo seguir a Jesús en la escuela, en la universidad? Ahí es donde quiere también Jesús que le sigas, porque Él quiere que tú también seas un agente de cambio en tu entorno y que seas un modelo también de vida para que otros sigan a Jesús en sus realidades. Y fue así como Jesús entonces les invita a seguirle, porque Jesús les quiere enseñar cómo ser pescador de hombres y de mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo transmitir el mensaje del reino de Dios a otros? ¿Cómo mantener relaciones que puedan traer un propósito eterno a sus vidas? Y ese es el reino de Dios. ¿Cómo empezar a transformar nuestra manera de vivir, de pensar, de relacionarnos? Porque eso es lo que va a transmitir el mensaje a otras personas y les va a preguntarse, ¿qué tendrá esta persona de distinto? Yo quiero conocer ese Dios que levanta, ese Dios que anima, ese Dios que tiene el poder y la capacidad de transformar tu interior para que puedas de verdad encontrarle sentido a tu vida, pero también Dios te capacita para que puedas transmitir el mensaje y el reino de Dios a otras personas. Entonces, estar con Dios, para terminar este mensaje, estar con Dios nos da identidad. Nos hace ser sus hijos e hijas, amadas y amados por Dios. Estar con Dios también nos da una misión, un propósito, una tarea que cumplir. Pero recuerda que esa misión, esa tarea y ese propósito también va de la mano la prueba y la tentación. Juntos van de la mano. Y necesitamos entender eso para no desanimarnos, para mantenernos firmes en oración, en la palabra, pero también mantenernos firmes en comunión con otras personas que nos ayuden a estar orando para que nosotros podamos salir victoriosos de esa prueba. Recuerda que cuando Dios te da una tarea y una misión, también es muy probable que pasemos por pruebas y también, como seres humanos que somos, podemos también ser tentados por Satanás y somos vulnerables y necesitamos reconocer eso para poder
pedir la ayuda de otras personas de nuestra comunidad a que nos ayuden con un consejo, con la oración, con otros recursos que nosotros podemos tomar para salir victoriosos de la tentación. Recuerda que Jesús usó la palabra de Dios como recurso para vencer a Satanás. También estar con Dios nos lleva a caminar junto con otros a compartir las buenas noticias del reino de Dios. Entonces recuerda, estar con Dios te da identidad, te da propósito y también te da una comunidad de fe para que puedas compartir el mensaje del reino de Dios a otras personas. Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón, que este mensaje también te desafíe y te anime y te aliente si estás pasando por alguna prueba. Sepas que no eres la única persona que pasa por ellas, que todos pasamos por ellas, que Jesús pasó por ellas, pero que en Cristo somos vencedores y que en comunidad también podemos llevarnos las cargas unos a otros y podemos también salir vencedores. Que pases un domingo de verdad en la presencia de Dios, que pases un domingo contemplando y reflexionando en esta palabra, en este mensaje, y que pueda dar fruto a tu vida, en tus relaciones y también en tu relación con Dios, que tu fe sea fortalecida. Nos vemos el próximo domingo para continuar con la lectura del Evangelio de Marcos.